Amigos del diario El Panamá América. En el día de hoy tenemos el gusto y el placer de conversar con el doctor, el médico psiquiatra Guillermo Rodríguez, quien nos va a hablar un poquito sobre los temas o los ataques cibernéticos que se dan en Panamá y qué afectaciones puede tener eso en las personas. Saludos, doctor. Buenos días. Sí, doctor, para que nos explique, ¿no? Usted como médico psiquiatra, ¿qué afectaciones puede llegar a sufrir una persona que es víctima de ataques cibernéticos? De la víctima se refiere. Sí, las consecuencias de la víctima se refiere, ¿no? Sí, correcto, exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener una víctima de un ataque cibernético? Y generalmente las consecuencias de la víctima del ataque cibernético, del acoso cibernético, del ciberacoso también como se le llama, son las mismas que puede recibir que puede presentar una persona que es víctima de acoso escolar, que es conocido como el bullying, o del acoso laboral, que es conocido como el mobbing. Eh, Básicamente son ansiedad, puede presentar baja autoestima, puede presentar sentimientos que se siente desvalidas, puede presentarse que se siente abandonada, se siente que no tiene apoyo de otras personas, inclusive puede llevar a la depresión y al suicidio. Se ha visto que en Europa 1 de cada 5 suicidios son debidos a, por ejemplo, el acoso laboral. Mm. Y aquí en Panamá, doctor, con su experiencia como médico psiquiatra, ¿qué tan frecuente es ese acoso cibernético en Panamá? El ciberacoso es muy frecuente en todo el mundo. Hay estudios que indican que, por ejemplo, los adolescentes, los estudiantes, adolescentes de primaria o secundaria, que 1 de cada 3 sufre de acoso, ciberacoso. Uno de cada Sí, tres. Wow, wow. Es una cifra bastante considerable, doctor, a su juicio. sí, claro, porque lo que ocurre es que primero el niño o el adolescente, que son la mayoría de las víctimas del ciberacoso, no están emocionalmente preparadas para lidiar con una situación similar. En segundo lugar, los padres, por ser esta una tecnología nueva e innovadora que tiene relativamente, las redes sociales son relativamente nuevas, 10 años, 15 años, o sea, son relativamente nuevas estas tecnologías. Los padres no tienen la experiencia de lidiar con el ciberacoso. Así que como los padres no tienen esta experiencia, no pueden enseñar a los hijos cómo cuidarse y los hijos no saben cómo, la mayoría de los jóvenes no saben cuáles son las medidas de seguridad y de protección que deben tener en las redes sociales, en la internet, y muchos adultos, los adultos que no tienen contacto con él, por lo menos los adolescentes han tenido contacto con las redes sociales la mayor parte de su vida, pero los adultos ya de 25 años en adelante no tuvieron contacto con las redes sociales y la mayoría no sabe cuáles son las medidas de seguridad que hay en la internet para evitar el ciberacoso. Hemos visto que es una conducta que en Panamá ha venido en constante aumento, doctor, ¿no? Sabemos el caso recientemente de una presentadora de televisión que fue víctima de acoso cibernético o de acoso y fue condenada, la persona fue condenada. ¿Es frecuente que se den condenas o que las personas sean castigadas en Panamá por este tipo de delitos a su juicio con su experiencia? Bien, tengo entendido que en Panamá hay dos enormes carencias a nivel legal, dos enormes huecos a nivel legal que en otros países apenas se están llenando de una década para acá. Una es que no hay una sanción para la suplantación de identidad y la es que tampoco se considera el acoso como el ciberacoso como un delito.
Entonces, obviamente, los fiscales o los abogados acusadores que contrata a la víctima tienen que buscar otro tipo de delito en que incurra el acosador para entonces poder establecer una denuncia y condenar. ¿Qué tan frecuente o cómo pueden, por ejemplo, las personas, sobre todo en jóvenes menores de edad, cómo pueden los padres de familia determinar que su hijo está siendo víctima de un acoso cibernético con su experiencia, doctor? Bien, lo primero es determinar, hay medidas de prevención y medidas en donde cuando ya el joven es víctima de ciberacoso, en donde los padres se pueden dar cuenta. Por ejemplo, cuando el joven comienza a tener cambios de conducta, comienza a tener baja autoestima, comienza a disminuir en sus notas escolares, comienza a estar ya sea más tiempo conectado a la red o menos tiempo en contacto directo con otras personas, contacto personal con otras personas. Entonces los padres pueden sospechar de que hay algún problema a nivel de las redes sociales. Ahorita en la pandemia, obviamente, la mayoría de los jóvenes y adolescentes menor de edad, en teoría, deberían estar en su físico con otras personas, que no sean de su burbuja social, de su burbuja familiar. Sin embargo, eso no implica que los padres deben desconectarse de lo que es la supervisión de los hijos. Una de las responsabilidades de los padres, una vez que se le da al hijo que tiene la edad suficiente para conectarse a Internet y para saber manejar la Internet, que generalmente puede ser a partir de los 4 años, es que esa conexión a la red debe ser supervisada, estrictamente supervisada, y el menor de edad, en teoría, hasta los 10, no debería tener, entre comillas, privacidad en las redes sociales. Porque si ustedes se fijan, la mayoría de las redes sociales exigen para que poder inscribirse tiene que tener una mayoría de edad o por lo menos 16 o 17 años. Ajá. ¿Qué recomendaciones dan ustedes como médicos psiquiatras a la meña frente a este tema, doctor? Bien, lo primero es saber que existen medidas de prevención tanto en los jóvenes como en los adultos para evitar el ciberacoso. En los jóvenes, los niños, los adolescentes, lo primero es que la internet y los celulares, los padres de familia deben tener estricto control y supervisión. Primero control cuando son niños y cuando están en la adolescencia, supervisión de lo que hacen y no hacen, tanto en el celular como en la internet y en las redes sociales. Eso significa que los padres, una vez que los niños comienzan a utilizar la internet, primero siempre utilizar la internet por un tiempo limitado en el día, es decir, 1 o 2 horas al día. Obviamente estamos en pandemia, no está la internet para la escuela, entonces el padre debe estar supervisando esta actividad en la escuela y para que el adolescente no se desvíe a hacer otras cosas por internet en lugar de estar prestando atención en la escuela, porque es muy fácil abrir un Zoom y mientras está en el Zoom en la clase, hay 50, 60 chiquillos en la clase y la maestra, el profesor no puede supervisar a que todos estén conectados con la cámara y entonces mientras él tiene la ventana abierta puede abrir otra ventana y hacer otras cosas indebidas con otros adolescentes. Lo otro, aparte de la supervisión y restringir la cantidad de horas de internet al día, es cuando se conecta, tener programas de rastreo en la computadora, en la laptop o la computadora. Ningún niño, ningún adolescente tiene derecho a la privacidad. Eso tienen que tenerlo los padres claros en internet, porque el internet no le da privacidad a nadie. Una vez que se graba un video, una vez que se sube una foto, deja de ser privado y se convierte en pública. Entonces, eso los padres lo tienen que ver bien claro, todas las personas, de que todo lo que está en internet es de uso público. Y al ser de uso público, con más, uno tiene que saber de que así mismo como si escribe, comenta o sube algo a internet, va a ser de dominio público, el padre tiene
que supervisar eso, porque ya no va a tener privacidad del adolescente y el padre tiene que saber qué está haciendo el adolescente. Eso implica que el padre debe de ver lo que hace el adolescente, instalar el gran error de los padres, los padres de más de 40 años todavía piensan que la computadora es algo feo, es algo que no debe estar en la sala, es un aparato horrible y que no debe estar a la vista de cuando llegan las visitas a la casa. Es todo lo contrario. Las computadoras deben estar a la vista en la sala o a la vista de quien los pase. Es decir, la pantalla debe estar a la mayor cantidad de vista de quienes van a estar en la sala, de modo que el padre cada vez que pase pueda ver lo que está haciendo su hija. No debe estar ni en el cuarto y preferiblemente los adolescentes y los niños en la casa deben utilizar computadoras de mesa, no laptops. ¿Por qué? Porque es muy fácil para el adolescente o el niño desconectar al laptop en la noche y llevársela a la madrugada para su cuarto y hacer cosas indebidas en el cuarto con la computadora. Es recomendable. Un mensaje final, ¿no?, para los seguidores del diario El Panamá América y aquellas personas que pudieran estar siendo víctimas de este delito, doctor. Sí, entonces lo importante es saber de que nada en Internet es público. Entonces, una de las medidas principales de prevención que debe haber para evitar el ciberacoso es que uno debe entender y comprender de que todo lo que uno haga en Internet es público. Uno debe saber que no debe subir fotos personales que no quiera que otros vean. No debe, antes de subir algo o escribir algo, debe pensarlo bien. No subir fotos de la casa, no subir su dirección, no subir el modelo de su carro, no subir fotos del carro, no publicar fotos de la familia, no publicar fotos de los niños ni los menores de edad, ni en la escuela en que están. Es decir, las personas deben entender y deben es sumamente riesgoso publicar fotos de la familia en Internet y sobre todo de los niños y los menores de edad. Muchas gracias, doctor. Seguidores del Panamá América, este ha sido el médico psiquiatra Guillermo Rodríguez.